Hola, muy buenos días. Bienvenidos al devocional del día de hoy, Palabras de Vida. Dios les bendiga en este nuevo y hermoso día, en el lugar que tú te encuentres. Declaro que la presencia de nuestro Padre Eterno, nuestro Altísimo Dios Jehová, su amor, su gracia y su misericordia permanece sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, y que serás bendecido en gran manera y sorprendido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y tu casa será bendecida de una manera sobrenatural en este día. Sabemos que Dios tiene planes de bendición para cada uno de nosotros y confiamos que se manifiesten en nuestra vida, en tu vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy tenemos una palabra, un tema llamado dominio propio. Lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Quiero comentarles que de alguna manera no sabía qué tema dar y el pastor Edison de nuestra congregación, el Remanente, él me había de alguna manera asignado para este día compartirles y no tenía más o menos idea de qué hacer, y entonces le pregunté a mi esposa, le comenté qué tema, qué palabra habría para dar y bueno, esto fue lo que a través de ella me dijo: compartamos esto. Entonces quiero que tomemos unos minutos para orar y que esta palabra que Dios ha colocado en nuestro corazón el día de hoy pueda obrar en nuestras vidas, traer transformación, traer cambio, que sea una palabra que nos mueva, que nos exhorte y nos anime a asumir responsabilidades para con nuestra vida, para poder ser el reflejo del amor, de la obra, del milagro de vida que somos, que ha hecho nuestro Padre Eterno en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amado Padre, Señor, te pido que dispongas cada uno de nuestros corazones, de las personas que nos escuchan, a quienes les llega este mensaje a través de las redes. Te pido que seas abriendo su corazón, abriendo su entendimiento, abriendo nuestros ojos espirituales para recibir esta palabra y podamos ser transformados, podamos ser renovados, podamos crecer. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, obra tu perfecta y buena voluntad en la vida de cada una de las personas, Señor, que reciben este mensaje. En mi vida, Señor, obra tu perfecta y buena voluntad, Señor. Bueno, ahora sí, bienvenidos a nuestro devocional Palabras de Vida de la congregación, nuestra congregación El Remanente. Entonces, como les había comentado, tenemos la palabra para hoy con el título de dominio propio, que encontramos en Gálatas 5, 22, 23. Espero que esta palabra, que nos dispongamos para recibir esta palabra primero para mí, tú di allá donde estás, la recibo para mí, que seguramente será de bendición, y si es de bendición para ti, lo vas a compartir para alguien más. Vas a compartir a alguien más, porque esta palabra está dirigida para padres, para esposos, para hijos, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para ancianos, para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, dominio propio. Necesitamos tenerlo, necesitamos tener dominio propio, y si no lo tenemos, necesitamos empezar a pedir a Dios que nos ayude a formar, a construir en nosotros el dominio propio, la templanza, el autocontrol, un carácter sano, el carácter de Cristo. Para poder entender un poco mejor, vamos a dar un significado de la palabra dominio propio o autocontrol. Dice que es la habilidad de dominar o regular nuestras emociones, pensamientos, impulsos, deseos y comportamientos. En otro significado lo vemos de esta siguiente manera: dominio propio
significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Es manejar el enojo sin herir a nadie. Es poder parar de jugar o de leer porque sabes la cantidad apropiada de tiempo para dormir. Dios quiere que tú puedas controlarte a ti mismo. Entonces el dominio propio nos impide que hagamos cosas que podemos lamentar por el resto de nuestra vida, o simplemente nos evita hacer cosas que no nos conviene o beneficia. No necesariamente es que nos vaya a hacer daño o que sea pecado, pero tampoco es algo que nos ayude o nos beneficie en algo. Por eso en el significado que nos daba, decía que de alguna manera el dominio propio nos permite interrumpir un juego, leer un libro, ver una película para ir a descansar porque necesitamos dormir lo necesario para el día de mañana cumplir con algún compromiso, bien sea en el estudio, en el trabajo. Bueno, entonces no necesariamente ejercitemos el dominio propio ante el pecado, sino también ante cosas que sin ser malas, pero tampoco nos van a beneficiar. El dominio propio es tener un carácter sano, es tener templanza o autodisciplina. Entonces vamos a compartir un par de puntos para formar el dominio propio en nosotros. Primero que todo, lo que debemos hacer es reconocer que nos falta y lo necesitamos. Ese es el primer punto. Reconocer que fallamos, que tenemos una falencia en el dominio propio y reconocer que lo necesitamos. Reconocerlo para nosotros mismos, para con los demás y por supuesto ir delante de Dios y reconocerlo delante de nuestro Padre Eterno en oración, reconocer nuestra falta de dominio propio y pedirle que nos ayude a formar y crear en nosotros un dominio propio, un carácter sano, el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el primer paso que debemos hacer para empezar a formar en nosotros el dominio propio. Necesitamos que Dios obre en nosotros, como lo dice en Gálatas 5, 22, 23. Dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza podemos traducirla como dominio propio, significa lo mismo. Entonces es uno de los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Nos podemos dar cuenta que acá en este listado de frutos del Espíritu Santo, de cualidades que el Espíritu Santo coloca en nosotros, el dominio propio está de último. Es la última en nombrarse. De alguna manera encierra o resume, enmarca las demás cualidades. O sea, necesitamos el dominio propio para poder ejercer o para poder dar el fruto de las cualidades anteriores. Casi que difícilmente podríamos mostrar amor si no ejercitamos el dominio propio, porque en un momento de ira, de molestia, podemos más bien demostrar algo diferente al amor, porque quizás difícilmente por falta del dominio propio, en un momento de afán o de ligereza o de un contratiempo, podemos manifestar algo diferente a la paciencia, a la paz y al gozo, ¿cierto? Por falta de dominio propio fácilmente perdemos estas otras cualidades. Entonces, de alguna manera puedo entender y podemos entender acá la importancia de poder ejercer, poder formar en nosotros, anhelar y desear que Dios nos ayude a formar en nosotros el dominio propio. Difícilmente podemos manifestar los otros frutos si no ejercitamos, si no fortalecemos, si no formamos en nosotros el dominio propio, un carácter sano.
Y recordemos que es ese fruto, o es uno de los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Debemos colocar de nuestra parte. Ese es otro punto ahí también que debemos tener en pendiente. Debemos colocar de nuestra parte, practicarlo, ejercitarlo, fortalecerlo, porque esto es como un músculo, es como crear un hábito. Es necesario crear ese buen hábito en nosotros de practicarlo en cosas a veces sencillas, ¿sí? Pero esforzarnos en esto. En 1 de Pedro 1, 5, 6 nos lo dice. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, esforzándonos, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. O sea, es necesario esforzarnos en esta área, en el dominio propio. Es necesario colocar de nuestra parte. No, es importante y es primordial ir a la presencia de Dios, anhelarlo, pedirle que nos ayude a formar este dominio propio, pero también es importante y necesario colocar de nuestra parte. ¿De acuerdo, mis hermanos? Es necesario, claro, principalmente ejercitarlo y colocar en práctica el dominio propio sobre el pecado, ¿no? Principalmente sobre el pecado y sobre la tentación, para que el pecado no reine en nosotros o no nos gobierne. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues haciendo un ejercicio muy práctico. Tú puedes hacerlo en las cosas prácticas de tu día a día, ¿sí? Ejercitemos nuestra voluntad con cosas prácticas. Entonces, por ejemplo, levantarnos un poco más temprano, 15, 20, 30 minutos un poco más temprano. Ejerzamos el dominio propio sobre el sueño, sobre el cansancio, sobre la pereza, y levantémonos un poco más temprano. Si te gusta el tinto todos los días, un tinto en la mañana, hey, no voy a tomar tinto 2, 3 días a la semana, ¿sí? Empieza a quitar esas cosas que sin necesidad de hacer pecado, y no es que te vaya a hacer mal, no estoy diciendo que es que el tinto te hace daño, dormir más te hace daño, no, pero empieza a ejercitar un dominio propio sobre aquellas cosas que a ti te gustan. Sí, entonces cambia el tinto por otras cosas, o no consumas un vaso de agua, por ejemplo, cosas así, ¿sí? Dedica 20, 30 minutos a la oración, a leer la palabra de Dios, ¿sí? Ejercita un dominio propio sobre tu voluntad, porque a veces la voluntad quiere mandarnos a dormir un poco más, mandarnos a hacer tal cosa, esto. Entonces, apaguemos el televisor más temprano y vámonos a dormir. Dejemos de ver ese programa favorito, esa serie, lo que sea, ¿sí? De esa manera, con pequeños ejercicios, vamos a empezar a fortalecer, a tomar una decisión, adquirir una disciplina, un dominio propio, para cuando venga el día de mañana la tentación del pecado podamos decir no. Así como le dijimos no en algún momento al tinto, así como le dijimos no a este programa por el día de hoy, mañana también podremos decirle no al pecado, no a la tentación, ¿sí? Una forma también de ejercitarlo, se me ocurre, también es pasar más tiempo en familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. También necesitas ese dominio propio. A veces da pereza ir a compartir con la familia, ir a compartir con los padres, ir a compartir con los hijos, con tu esposa, también, o con tu esposo, también sacar un tiempo para esto, ejercitando el dominio propio. Mira que en estos ejemplos no estoy nombrando, no estoy hablando de cosas malas, de pecado, ¿sí? No, estamos hablando de actividades normales, pero que podemos dejarlas a un lado con el fin, con el motivo de empezar a ejercer un dominio propio, una voluntad, un carácter sano en nuestra vida. Y de alguna manera el día de mañana, pues cuando se nos presente la tentación o el pecado, nos será más fácil decir no. Sí. En Romanos 6:12 nos habla de no reine, dice en una versión, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, por eso es importante empezar a fortalecer un dominio propio para no permitir que reine, que nos gobierne el pecado. En otra versión dice, no permitas que el pecado controle la manera en que vivimos. No permitamos que el pecado controle nuestra manera en que vivimos. Aunque estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, en Cristo el pecado aún está presente, pero no podemos o no debemos permitir que reine o gobierne nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Es nuestra responsabilidad estar muy pendientes de eso, es nuestra responsabilidad madurar, crecer, fortalecernos en esa área para que no dejarnos gobernar por el pecado. Un tercer paso que podemos tener en cuenta el primero es reconocer que necesitamos el dominio propio, que no lo tenemos y que lo necesitamos. Ir a la presencia de Dios y pedirle que nos ayude a desarrollar un carácter sano, un dominio propio. El segundo es, debemos colocar de nuestra parte, ¿no? Practicando, ejercitándonos en cosas sencillas, en cosas simples, ¿sí? Y el tercero es soltar nuestro pasado, soltar nuestros fracasos, nuestras tristezas, las pérdidas que hemos vivido en el pasado, soltarlas. Soltar todo dolor, todo aquello que nos traiga un pensamiento o sentimiento de lástima, de frustración, de resentimiento. De todo eso debemos soltarnos, dejar el pasado, dejarla ya en el pasado, dejarlos en la presencia, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y así disfrutar y enfrentar los nuevos retos y desafíos que la vida nos trae y que sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice Filipenses 4:13. También nos dice, los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien, Romanos 8:28. Así que suelta tu pasado, aléjate de tu pasado, suéltalo, déjalo allá a los pies de Dios y empieza a enfrentar el día de hoy, tu presente, empieza a enfrentar cada desafío, cada nuevo reto. Por más complicado que parezca, ten la seguridad, como lo dice en Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como lo dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Incluso tu pasado, de pronto no lo mejor que hayas deseado, algo formó en ti, algo bueno formó en ti, algo hizo Dios, permitió ese proceso para que el día de hoy estés viviendo lo que vives el día de hoy y te capacita para algo mejor. Entonces, de la mano de Dios enfrenta tu presente. Les voy a comentar una pequeña historia, un relato que he escuchado. Resulta que había un joven de un carácter muy fuerte, muy mal geniado, muy iracundo, por decirlo así, y su padre alguna vez le entregó una caja con clavos y le dijo, mira hijo, cada vez que tengas un momento de ira, de rabia, toma el martillo y toma los clavos que necesites y ve y clávalos en la puerta, en esa pared, en esa tabla, perdón. Y el chico lo hizo así. El primer día tuvo mucho momento de ira, mucha rabia, fue con unos clavos y le dio martillos a la pared, allá a la tabla, a la puerta, y clavó unos tantos clavos. Al siguiente día, lo mismo, ya menos clavos, pero tuvo su momento de ira. Y así sucesivamente, cada día eran menos clavos o momentos de ira que tenía, pues eran menos clavos los que colocaba en la tabla, en la puerta, hasta que el último día, pues, no tenía clavos y no se le presentaron momentos de ira, de rabia, de enojo. Entonces el padre dijo, bueno, muy bien, ahora por favor, ve y saca los clavos de la puerta, de la tabla. Los sacó, cogió el martillo, después los sacó, los arrancó. Y le pregunta, ¿qué ves? Y el joven responde, veo huecos, veo la tabla que al sacar la puntilla se ha astillado la tabla, la puerta, la madera, se ha dañado. Quedó dañada la puerta, la tabla. Y eso nos pasa cuando actuamos o hablamos con ira. Aunque pidamos perdón y nos perdonen en verdad, quedan heridas, quedan marcas, quedan cicatrices. Y muchas veces las relaciones se ven
muy dañadas. Y aunque hagamos algún acto para reivindicar esta situación, algún acto para remediar esto, este daño, el amor, la confianza, llevará tiempo para poderla restaurar o para disfrutar de una mejor manera la relación que lastimamos por nuestro comportamiento de ira, por no tener un dominio propio, un carácter sano. De alguna manera yo en estos días anteriores yo meditaba en esto, porque yo comparto, esta palabra me la colocó Dios a través de mi esposa que me dijo, habla de esto, y la recibo para mí, primero que todo la recibo para mí. Por eso les pido que reciban esto para ustedes y para cada uno de nosotros, primero para mí, luego para mi hijo, luego para mi esposa, luego para mi hija, pero primero para nosotros. Yo recibo esto para mí porque yo unos días atrás meditaba que de alguna manera los años me han hecho un poco más paciente, no como quisiera y no como debería ser, porque debo reconocer que me ha costado trabajo y mi adolescencia y mi niñez siempre ha sido difícil. Pero aparte, a pasar los años de alguna manera he podido percibir que he sido un poco más calmado en situaciones que antes fácilmente me desesperaban, me desestabilizaban. Aún lo hacen, pero por lo menos ahora soy consciente de esas cosas, ¿sí? Y de alguna manera he lastimado, he herido, o en muchas maneras he lastimado, he herido a mi esposa, a mi hija o mis hijas, a amigos, a compañeros, he lastimado a personas que no conozco incluso. He ofendido, he lastimado por un momento de ira, de rabia. Al momento de llegar a un almacén y no me atienden como quiero, a veces como que expreso mi molestia cuando no debe ser así. Y he sido mal ejemplo para mi hija y aún para mi esposa también, para mis hijas. Entonces, no debemos esperar, no podemos esperar a que los años nos hagan más pacientes o más sabios, o a que los años nos traigan el dominio propio, porque también recuerdo que en mi adolescencia, en mi juventud, tenía compañeros, amigos que eran muy pacientes o que son aún muy pacientes, y aún conozco personas de mi edad que son mucho más pacientes, más calmados en todo, ejercen un excelente dominio propio, un carácter sano. O sea que no es necesario esperar a que yo me envejezca, quizá un anciano, para ser paciente, para tener dominio propio. Desde tu juventud, desde tu adolescencia, desde la edad que tengas, no importa la edad que tengas, 15, 20, 12, 30, 50, 60 años, 70 años, puedes empezar a desear, a pedirle a Dios que forme en ti el dominio propio, el carácter sano de Cristo Jesús en nuestra vida, en mi vida, en tu vida, y empezar a ejercitarnos, ¿sí? Porque igual también conozco o veo por ahí, a veces yo creo que lo más los hemos visto por ahí, abuelos ancianos bien cascarrabias, mal geniados o iracundos, ¿sí? Entonces, no esperemos, empecemos a actuar, a movernos ya en esta área. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro y declaro que el Espíritu Santo de Dios ha hablado a nuestro corazón, a mi corazón, a tu corazón, y que esta palabra, Señor, sea rema en nuestra vida, Señor, nos lleve a avanzar, Señor, a fortalecer, Señor, un carácter sano, un dominio propio, Señor. Y si no lo tenemos, Señor, reconocemos, Señor, nuestra falta de dominio propio y te pedimos perdón, Señor, por no ejercer dominio propio sobre nuestra vida, sobre nuestras emociones, sobre la tentación, Señor. Te pido, amado Padre Celestial, Señor, que esta palabra, Señor, traiga libertad, Señor, traiga ánimo, Señor, traiga nuevas fuerzas, Señor, a las personas que lo reciben, Señor. Obra tu perfecta y buena voluntad, Señor, sobre la vida de las personas que se conectan, Señor, a este devocional diario, Señor, que comparten este mensaje, Señor. Sabemos, Señor, que
Es tu palabra, Señor, a través de estas redes, Señor, trayendo, Señor, esperanza, trayendo vida, trayendo ánimo, trayendo nuevas fuerzas, Señor. Para que podamos, Señor, cada día avanzar en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor, y cada día podamos mostrar, Señor, más de ti, más tu amor, Señor. Que podamos ser, Señor, mensajeros, Señor, de tu amor. Que podamos mostrar, Señor, que tu obra en nuestra vida, Señor, ha sido de bendición, ha sido de crecimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Declaramos, Señor, un día de bendición, un día de victoria, Señor, que tu presencia, Señor, la manifestación de tu amor y tu gracia permanece sobre cada vida, Señor, y sobre cada hogar, cada familia de las personas que nos están viendo, que se conectan con nosotros en este día, Señor. Les invitamos a nuestros cultos devocionales, Iglesia Remanente. Nos encontramos en San Francisco, en la ciudad de Bucaramanga, los días domingos a las 9:30 de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche. Ven, comunícate con nosotros por oración, haz parte de este ministerio, permite que Dios obre en tu vida, permite que Dios cumpla sus propósitos en tu vida. Ven, haz parte de nosotros y te invitamos a nuestras diferentes actividades. El día de hoy tenemos taller para liderazgo, tenemos vigilia, tenemos ayuno. Bueno, comunícate con nosotros, Iglesia El Remanente. Un feliz y bendecido día para todos. Muchas gracias. Comparte este mensaje si ha sido bendición para ti. Transmítelo, compártelo por Facebook, por YouTube, por tus redes sociales. Y seguramente Dios hablará a tu corazón y a otras personas a través de este mensaje. Feliz día para todos.